Saludos a todos ustedes, bendiciones, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos esta gran bendición de compartir, de seguir compartiendo los grandes principios del reino de Dios. Soy Dumar Mayor y qué bendición pues poder estar nuevamente por esta vía con ustedes. Hoy quiero compartirles brevemente la gran bendición que es cuando nosotros somos probados, y tenemos que ver la prueba como aquella forma que nos habilita para poder cumplir los propósitos de Dios. En la Biblia nosotros podemos conseguir a mucha gente que fue probado. Yahshua fue probado, pero quiero probar a un hombre común y corriente como tú y como yo, Abraham. Yo sé que todos ustedes han conocido, han estudiado y han escuchado acerca de este episodio de la Biblia, donde Abraham fue probado por Dios, y de esa manera eso lo habilitó, eso generó en él la confianza para poder cumplir el propósito que Dios había determinado antes de la eternidad para su vida. Recordemos que cuando Dios prueba a alguien no es para ver si Dios no es que Dios necesita saber si lo vamos a hacer o no, porque Dios conoce el final desde el principio, Él conoce todo, Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Creo que quien tiene que ser bien convencido de la capacidad que tenemos por dentro cuando obedecemos a Dios somos nosotros mismos, y es lo que Dios estaba buscando con Abraham. Abraham, aquí en Génesis capítulo 22, ya Dios le había entregado a Abraham a su hijo Isaac, que había nacido, y entonces viene el Eterno y se lo pide como sacrificio, y le dijo: ve, sal, porque yo te voy a mostrar en qué monte tú me vas a entregar como sacrificio a tu hijo Abraham. Y es interesante cómo Abraham no rechazó aquello, sino que más bien dice la Biblia que tomó la leña, tomó al niño, llevó el cuchillo en la mano y a dos mozos con él. El propio Isaac le pregunta a su papá: ya tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero del sacrificio? Y es interesante la respuesta de Abraham. Abraham le dice que Dios mismo se iba a proveer de un cordero para el propio sacrificio. Y a los mozos o a los servidores de Abraham le contesta: esperen aquí, la asna y ustedes esperen aquí, porque nosotros subiremos y descenderemos. O sea, Abraham tenía definitivamente una revelación que el Dios iba a cumplir la palabra que había dicho con su hijo, por encima aún de que este hijo pudiese ser sacrificado. O sea, ahí nosotros vemos una gran tipología de lo que es la resurrección del Mesías. Si alguien dice que cuando decimos que en el Antiguo Testamento no hay testigos o referencias bíblicas acerca de la resurrección, ahí tenemos uno, porque el propio Hebreos dice que Abraham, en un sentido metafórico, volvió a recibir a su hijo Isaac. Es decir, que ahí hay una tipología, una analogía de lo que es la resurrección. Entonces, dice la Biblia que Dios probó a Abraham, y es donde me quiero centrar. Esa palabra probar, cuando viene de parte de Dios, está acompañada de una riqueza interesante espiritualmente para nosotros, porque nosotros aprendemos que cuando Dios prueba a uno de sus hijos es porque Él quiere definitivamente que aflore lo que tiene que aflorar, y que los hijos, nosotros aprendamos a obedecer. Cada prueba que Dios le colocó tanto a Abraham como a Moisés, a todos estos hombres a quien Dios llamó, esa prueba tenía el propósito de que cada uno de ellos aprendiera a obedecer, que cada uno de ellos fuera más afirmado en la comunión con Dios, y que ellos aprendieran que todo dependía de la obediencia hacia el Eterno, hacia el Padre Celestial, hacia Yahvé. Entonces, la prueba, bíblicamente, cuando viene de Dios, tiene el propósito de nosotros poder ser afirmados, fortalecidos para cumplir el propósito de Dios. Dice aquí Génesis 22 que cuando Abraham levantó su mano para poder entregarle sacrificio, para poder sacrificar a su hijo a Dios, dice que el ángel le dijo: detén tu mano, porque ahora sé que reverencias a Dios y porque no le has negado a tu hijo. Es interesante, ¿no?, cómo la Biblia dice que Abraham, cuando él hizo aquel sacrificio en su corazón, porque ciertamente lo hizo aquí, ya lo había hecho en su corazón, dice que él aprendió a reverenciar a Dios. Entonces quiere decir
Que cuando nosotros somos probados por Dios, Dios está buscando que nosotros podamos aflorar eso, que saquemos la reverencia, que nosotros aprendemos a reverenciar su nombre. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que es la tentación, cuando nosotros vemos el propósito de la tentación, que está hay una gran diferencia, hay un gran abismo entre ser probado y ser tentado, y a veces nosotros no sabemos diferenciar eso. A veces nosotros mezclamos, cuando somos probados por Dios creemos que somos tentados, y cuando somos tentados creemos que estamos siendo probados por Dios, o viceversa, o una mezcla, o en fin. Entonces la Biblia marca una gran diferencia entre cuando Dios prueba o cuando Satanás tienta. El libro de Santiago, o el libro de Jacob, dice que cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar con el mal a nadie. Entonces, mire esto, ya lo aprendemos por la propia Biblia. La tentación está cargada de maldad. Ella busca que nosotros hagamos maldad, cometamos maldad. Cuando nosotros vemos y estudiamos las tentaciones que el propio Satanás en persona le operó hacia Yeshua, o tentó a Yeshua, el propósito era de que Jesús desobedeciera lo que Dios había determinado para él. Porque mire, el de que Satanás le dijera a Jesús que se lanzara del pináculo, el propósito era de que Jesús perdiera la vida de otra manera, y de que él utilizara aún el propio poder que había sido revestido con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo, y el propósito era que Satanás estaba tentando a Jesús para que él utilizara su poder para poder saciar sus necesidades. Entonces, bíblicamente, la tentación proviene del propio Satanás, y el propósito es que cometamos maldad, que actuemos con ilegalidad, fuera de lo legítimo, fuera de la verdad, fuera del plan establecido por Dios. Entonces Satanás siempre va a querer que nosotros nos salgamos del propósito, que desobedezcamos, que alteremos el diseño. Escúchenme, Dios siempre quiere que te apegues al diseño. Dios siempre va a hablarnos en el camino para que no desobedezcamos su palabra. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con los sueños, con los amigos, con las supuestas palabras que nos están dando, palabras aparentemente proféticas, o las ofertas que me puedan dar en el camino. Porque apenas tú recibas una palabra de parte del Señor, se te van a presentar ofertas, y tienes que diferenciar si es de Dios o es del enemigo. ¿Cómo podemos saber cuándo es de Dios? Bueno, es de Dios porque se ajusta a la palabra que Él me ha dado. Es de Dios porque no está cargada de maldad, sino que está cargada de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es de Dios porque no está en contra del diseño que Dios ha establecido, no está en contra de la propia verdad, no está en contra de la justicia, no está en contra de la verdad, no está en contra del propio Eterno, ni está en contra de mi prójimo. Imagínese usted tener presente esas cosas de nuestra vida como creyente. Porque si tú recibes una palabra profética y de repente te viene supuestamente otro profeta, otro hombre de Dios, o te da un sueño, o un ángel, y te dice otra cosa de lo que Dios te ha dicho en la intimidad, y tú sabes que es Dios quien te ha hablado, eso es una tentación. Mire, a veces la tentación viene de la manera muy, muy sencilla, porque la tentación no viene con cachos, ni con tridente, ni con un ser de color rojo. A veces la tentación viene en forma de mujer, en forma de trabajo, en forma de una simple oferta que te hagan, viene en forma de alterar de una manera quizás pareciera que no fuera ofensa a Dios cuando alteras algo sencillo o simple, pero eso tiene el propósito de que tú y yo, escúcheme, la tentación viene para que nosotros le demos legalidad al enemigo en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra finanza. Cuando tú desobedeces, mire, vamos a buscar un ejemplo claro de la desobediencia. Vamos a buscar a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que Satanás incitó a David a hacer el censo de su ejército. Recordemos que Dios le había prohibido eso, porque el propósito en por qué David tenía que saber la cantidad de soldados que tenía era eso lo llevaba a confiar en la fuerza humana, en el ejército, en la espada, en los caballos y todo ese tipo de cosas. Y Dios se lo había prohibido. Dice claramente el texto
que Satanás incitó a David a hacer el censo. Y mire lo que ocurrió. Dice la Biblia que se generó una mortandad terrible en medio del pueblo, porque eso es lo que genera la tentación. Cuando tú y yo nos cedemos a la tentación, el diablo no tiene misericordia como Dios. El diablo, el propósito es que el diablo es de destruirte, de sacarte del medio, de que pierdas recursos, de que pierdas dinero, de que pierdas tu hogar, de que pierdas muchas cosas. Y él lo va a hacer con tu cooperación y con la mía, porque para que una tentación se pueda consumar, yo tengo que cooperar. Y si yo no sé diferenciar entre una tentación y una prueba, es peligrosísimo, porque puede ser que aquello que parece bueno, porque Satanás se va a disfrazar de algo bueno. Satanás no te va a hacer frontal cuando él te tienta, cuando él nos tienta. Él va a disfrazar aquello, él va a tratar de que tú puedas cometer un error. Y ese error te va a llevar a tener consecuencias. Repito, a tener legalidad. Satanás necesita legalidad. Mira, ¿cómo Satanás se apoderó del mundo? ¿Quién le dio legalidad al diablo para operar en el mundo que Dios creó? Adán. ¿Y cómo Satanás obtuvo esa legalidad? Con la cooperación de Adán y de Eva. Algo tan sencillo, porque mire que la Biblia dice que a los ojos parecía bueno aquello. Escuche bien, a los ojos nos puede parecer bueno aquello, pero si nosotros recibimos una palabra del Señor y tenemos el discernimiento del Espíritu y tenemos la palabra de Dios revelada en nuestra vida, nosotros vamos a saber rechazar cuando algo que tiene apariencia de bien me puede llevar a mí a cometer pecado en contra de Dios, alterar lo que Dios me ha dicho, a desobedecer lo que Dios me ha dicho. Yo les repito, eso va a venir disfrazado de cualquier cosa, pero su fondo, su origen, su fuente es satánica, está llena de maldad y quiere que nosotros desobedezcamos al Señor. La prueba nos faculta, nos lleva a obedecer más al Señor, nos enseña a obedecer, nos enseña a reverenciar su nombre, nos enseña a reverenciar el propósito, nos lleva a honrar la palabra, nos lleva a una madurez mejor. La tentación no, la tentación viene a destruirme, me viene a paralizar. La tentación quiere que yo desobedezca a Dios. Y escúcheme, la tentación se puede generar aún con algo bueno, porque cuando Dios te dice a ti que tienes que hacer algo y la gente que está a tu alrededor te incita a lo otro, eso es una tentación. Entonces la Biblia es muy clara en que hay un mundo espiritual de Dios que te prueba. Dios probó a Abraham. Mira que no utiliza la palabra tentó a Abraham, porque el propio Santiago nos dice, Dios no puede tentar a nadie con el mal. Mire, por ahí hay gente, mire, en estos días estaba viendo yo una película interesante, mire lo que dice lo que dijo esa película, que no siempre Satanás viene con la maldad. Cuando yo escuché eso, los oídos me hicieron tilín, tilín. Yo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo una película transmite esa información? ¿De dónde viene ese dardo del enemigo, del propio diablo, que nos quiere que nosotros pensemos que él que no todas las veces que él viene con propósitos de hacer maldad? Él es, dice la Biblia, el padre de toda mentira. Todo lo que Satanás haga es mentira. Todo lo que Satanás haga está cargado de maldad, para destruir, para hurtar y para matar. No hay otro propósito. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro. Hay por allí dichos, ¿no?, que nosotros tenemos que estar bien con Dios y con el diablo. Esos son dichos totalmente antibíblicos. Nosotros no tenemos que estar bien con Dios y con Satanás o con el diablo. Nosotros tenemos que estar solamente bien con nuestro Padre, y el enemigo tenemos que echarlo fuera donde nosotros lo consigamos. Tenemos que reprender sus obras. Él es nuestro enemigo principal. Satanás se constituyó en enemigo de Dios desde aquel momento que se sublevó, en aquel momento que cometió rebelión en contra de él, y desde el momento que el Señor habló y el Señor creó al hombre, él decidió constituirse en enemigo de los hombres. Y si nosotros somos hijos de Dios, el enemigo nunca, no te creas ese paquete de esa película. Se me olvida el título de esa película, pero es impresionante como ahí dijeron, el diablo no siempre viene a hacer el mal.
Yo escuché eso y le digo, es que uno tiene que tener las antenitas espirituales como que siempre encendidas con todo lo que vemos, con todo lo que oímos y con todo lo que hablamos. Tengamos mucho cuidado porque el Satanás siempre está buscando a quien devorar. Entonces, este video tiene como propósito que nosotros aprendamos a diferenciar. Cuando estoy siendo probado por Dios. Mire esa prueba tan tremenda que tuvo Abraham, y eso lo llevó a la multiplicación, porque mire que cuando Abraham pasó la prueba, cuando fue probado y pasó la prueba, fue entonces cuando en Génesis 22:17, en 22:16 se cumple. Mire lo que dice: he jurado por mí mismo y declara Yahvé que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, a tu único hijo, en verdad te bendeciré y te multiplicaré inmensamente. Será tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla, y tu descendencia tomará posesión de las tierras de sus adversarios. Mire lo que dice aquí: por no haberte negado, Abraham, por haberme entregado lo más preciado, porque obedeciste, ahora yo te bendigo, ahora yo te multiplico, ahora voy a cumplir el propósito que tengo contigo. Entonces quiere decir que cuando nosotros pasamos la prueba, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros entendemos cómo es que Dios determinó las cosas, cómo es que Dios me las ha determinado, qué fue lo que Dios me dijo, y yo me mantengo firme, fiel a esa palabra, por encima de lo que sienta, por encima de lo que mira. Uno de los enemigos más terribles que tenemos en contra de aprender a obediencia son nuestros sentidos, nuestras emociones. Terrible, la Biblia dice que más engañosa que todas las cosas es el corazón. Yo también le podría decir, más peligroso que cualquier otra cosa es nuestro corazón. Peligrosísimo. Es peligroso que nosotros caminemos bajo los sentidos, bajo las emociones, bajo las circunstancias. Sería terrible para nosotros poder cumplir los propósitos de Dios. Pero ciertamente todos nosotros tenemos que seguir confiando en Dios por la prueba que estemos viviendo. ¿Qué prueba estás viviendo tú hoy? ¿Qué te está pasando hoy que posiblemente te esté llevando o te quiera llevar a quejarte en contra de Dios o a decirle a Dios: ¿cómo es posible que me haya pasado esto si yo soy tu hijo, soy tu hija? Ya no te creo. Eso es, el enemigo quiere empujarnos a que nosotros neguemos la fidelidad de Dios. Mire lo que pasó con Job. Job es para mí, uno de los hombres que fue probado de una manera impresionante, que fue terriblemente llevado a un punto de quiebra, hermano, que cualquiera de nosotros no aguanta eso. Porque es muy fácil ser fiel a Dios cuando tenemos todo, o cuando las cosas nos salen bien, pero qué difícil es cuando no tenemos nada. Por eso es que si tú tienes un ministerio, vas a ser pasado por ese crisol, por ese proceso de fuego, y la Biblia lo dice así en Pedro, que nosotros tenemos que ser probados, así como el fuego es pasado, el oro es pasado por el fuego. El fuego tiene el propósito de quitar todas las asperezas, todas aquellas cosas que son contaminantes, todas aquellas cosas que no son puras del oro. Todas esas cosas que no son puras del oro, lo impuro, lo quita, lo elimina. Eso es lo que busca también el Señor en nuestra vida, que aprendamos a soportar el fuego. La prueba que nos viene a veces no es tan fácil de digerir, a veces no entendemos por qué, pero aquí tenemos que ser fiel como lo fue Job. Job perdió 5 hijos, creo que fue, los aplastó una pared, perdió el dinero, su propia esposa lo incitó a que maldijera a Dios, perdió todo. Lo único que no perdió Job fue su fidelidad a Dios. Y después de eso que yo entendí, con razón Dios se la jugó con Job, porque Dios le dice a Satanás o al diablo: tú has visto a mi siervo Job cómo camina en integridad conmigo en todas las cosas. Imagínese usted las pruebas que Job durante su vida pasó y que fue aprobado en cada una de ellas, que eso le generó confianza a Dios en cuanto a él mismo, y se lo soltó en la cara al propio Satanás, que fue un infiel, porque Satanás no se mantuvo fiel durante su tiempo probatorio. Recordemos que todo ser que Dios crea pasa por un tiempo probatorio, y Satanás no pasó la prueba, Adán no pasó la prueba. El único ser humano que pasó la prueba total fue Yeshua. Pero vemos ahí un Job, una tipología de lo que es fidelidad, una tipología de lo que es
lo que es estar firme con el Señor por encima de lo que pasa. Entonces Job perdió todo. A veces nosotros nos conseguimos en una etapa que posiblemente hayamos perdido algo, pero ahí está la Biblia para que nosotros nos consolemos. Y si ya va, ¿quién pudo haber perdido esto o más? Entonces te pones a buscar la Escritura y hubo gente que perdió más que nosotros y se mantuvo firme, se mantuvo fiel, y por eso Dios lo honró. Así que aprendamos a diferenciar las pruebas, aprendamos a diferenciar las tentaciones. Dios nos va a probar para poder honrar su nombre, para poder multiplicarnos, para podernos bendecir, para podernos dar legalidad en aquello, para poder generar confianza en de que ciertamente yo voy a cumplir el propósito, en que ciertamente yo voy a saber administrar, yo voy a ser celoso, yo voy a resguardar aquello. Pero Satanás no. Satanás quiere que desobedezcamos, que busquemos otro camino, que busquemos el camino más corto. Satanás nos va a pintar a nosotros los ministros, a los hijos de Dios, que el propósito se va a cumplir igual por el camino más corto. Y nunca va a ser así. Nunca va a ser así. Mire, Pedro le dice al propio Jesús que es tal cosa no te ocurra. Lo estaba tratando de que Jesús apelara a sus emociones y que no fuera a la cruz. Imagínese usted, Pedro amaba a Jesús. Lo que le estaba diciendo aparentemente es bueno, porque Pedro no quería que su Mesías sufriera. Pero Jesús identificó el dardo y dijo: apártate de mi oponente, porque tienes tu mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, hay cosas que vienen de los hombres que nos pueden desviar. Pero si tú y yo estamos ubicados en el propósito de Dios, si tú y yo estamos caminando en la palabra profética, si tú y yo estamos llenos de la presencia del Señor, hermano, nos vamos a agarrar de la palabra, vamos a seguir obedeciendo y vamos a ver la gloria de Dios derramada sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre el ministerio. Pero vamos a ser probados. La tentación tiene que venir. Todo hijo de Dios tiene que ser tentado. Todo hijo de Dios tiene que ser probado. Todo hijo de Dios tiene que ser disciplinado. Todo hijo de Dios tiene que verse en la bifurcación, que son los momentos complicados, los puntos de quiebre para ver de qué estamos hechos. Si seguimos confesando al Señor, si seguimos declarando la palabra, si sigo derramando mi presencia allí, si sigo derramando mi espíritu delante de la presencia del Señor, si sigo diciendo Él es fiel, Él es verdadero, Él nunca falla. Por eso todos tenemos que pasar por el mismo crisol, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero ciertamente todos vamos a ser probados. Ciertamente todos vamos a ser tentados. Nos vamos a ver en esa encrucijada, porque ahí es donde vamos a tomar la verdadera decisión. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos. Si realmente los procesos de Dios han conseguido sus objetivos, si yo he sido preparado en la palabra, si yo he sido verdaderamente discipulado, si verdaderamente yo he sido formado en lo secreto con Dios, porque para poder saber, mire, qué tentación más fuerte para el propio Jesús, abandonar la cruz, de no ir a la cruz. Pero él lo sabía: si yo no muero quedo solo, pero si muero llevo mucho fruto. El Hijo del Hombre tiene que morir, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la prueba o en la tentación, mire, Abraham pudo decir: este es mi hijo, yo no lo voy a sacrificar, me quedo con él, y él iba a vivir, pero el propósito no se iba a cumplir, se iba a detener el propósito. Imaginémonos de que Abraham haya reaccionado como tú y como yo. No, este es mi único hijo, este es mi único dinero, este es mi único aquello, esto es lo único que yo tengo. ¿Por qué lo voy a entregar al Señor si me ha costado tanto, si es mío? Mire, la prueba va a venir de esa manera. Satanás quiere que te quedes con lo que Dios te está pidiendo. Dios quiere que tú le entregues lo que Él te está pidiendo, porque eso va a abrir la ventana para tu vida, va a abrir una dimensión que tú y yo desconocemos. Y a veces muchos de nosotros hemos estado en esa línea, a punto de que las cosas grandes de Dios se manifiesten, pero nos ha dado temor, nos ha dado miedo. Y les traigo una palabra de parte del Señor. Lo que pasó con Nehemías, dice la Biblia que aunque él tuvo miedo, se levantó. Y hay veces que el miedo, hay veces que el depender por los sentidos, por las emociones, mire, cuando tú dependes de tus recursos, cuando tú dependes de tu trabajo, cuando tú dependes de tus capacidades, de tu título, de tu ministerio, cuando nosotros los pastores dependemos de un ministerio, eso es lo peor que nos puede pasar.
Un ministerio nos es entregado para administrárselo al Señor. Primero, no es nuestro, eso es del Señor. Segundo, un ministerio no nos fue entregado para suplir nuestras necesidades. Es Dios nuestro suplidor, nuestro sustentador. Dice la Biblia, necesitamos definitivamente pararnos firmes en la brecha, en la roca, soportar las pruebas que vengan, rechazar toda tentación, sabiendo que la tentación me quiere sacar del propósito de los planes, del diseño divino, y que yo debo de aceptar las pruebas de Dios. Señor, yo acepto esta prueba, yo voy a avanzar, yo acepto esta prueba que viene de tu parte, porque sé que es una prueba, porque viene para bendecirme. Señor, no viene a violentar la palabra, no estoy en tu contra, y sé, Señor, que es la verdad, por causa de eso, y que se alinea lo que tú me has dicho, Señor. Y por causa de eso, yo soporto la prueba y voy a vencer y voy a dar el paso que tú me estás mandando a dar. ¿Cuál es la prueba que Dios te ha puesto delante de ti? Hay pruebas que el Señor nos pone delante de nosotros muy tremendas. Si eres ministro, pastor, hijo de Dios, lo que sea, va a haber una prueba, va a haber una demanda. Si tú estás buscando una gran bendición económica, va a venir una prueba para eso. No creas que la multiplicación y la bendición viene como producto de una oración, viene producto de una acción, viene producto de que tú obedezcas una demanda que Dios ponga en tu espíritu, de una demanda que Dios te ponga delante de ti. Son los principios. Si tú quieres que tu matrimonio funcione bien, van a haber demandas que tienes que pasar las pruebas de las dificultades de un matrimonio. Y tienes que enfrentarlas basado en la palabra. Porque si tú enfrentas los problemas matrimoniales en base a lo que te dice la gente, fracasas. Y el diablo te va a tentar con mujeres, te va a tentar con hombres, te va a tentar con ofertas, te va a tentar contra lo que sea, va a utilizar cualquier medio con tal de sacarte a ti del plan, de eliminarte, de destruir tu hogar, de destruir tu finanzas, de destruir tu ministerio, de destruir tu familia, destruirte a ti mismo. El diablo no tiene misericordia. La misericordia solamente proviene de Dios. Dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto. Y necesitamos saber, identificar, discernir las pruebas de Dios y saber diferenciarlas de las tentaciones del diablo. Porque si no sabemos eso, imagínense entonces en el embudo donde estamos y en el rollo donde estamos. Es por eso que muchos de nosotros no avanzamos. Y usted tiene que estar bien claro en los procesos de Dios. Usted tiene que tener bien claro en las pruebas que Dios lo ha metido y en dónde lo está metiendo, para que usted no se deje mover por las voces, tanto del diablo como de las personas, aún de esa voz interna que a veces uno tiene. Yo me imagino a Abraham, imagínense, después de esperar tantos años por ese niño, viene Dios y se lo pide. Y ahí hay una verdad tremenda. No le pidas a Dios lo que tú no estás dispuesto a entregarle. Si tú quieres crecer financieramente, no le pidas a Dios si tú no estás dispuesto a ofrendar, a diezmar. Porque si tú no estás dispuesto a esto, la bendición que viene de Dios, la prosperidad que proviene de Dios, no puede venir a tu vida porque no estás dispuesto. No estamos dispuestos. Porque a veces la bendición de Dios no viene, la bendición de Dios según la dimensión del reino. ¿Por qué no viene? ¿Por qué a veces no viene? Porque no estamos dispuestos. Porque creemos. Es por eso por lo que le estoy diciendo. Le estamos pidiendo a Dios cosas grandes y Él nos dice, bueno, está bien, entonces dame tu Isaac. En términos figurativos eso puede ser cualquier cosa que sea lo mayor y lo que más amas. Y estamos dispuestos. Algunos nos dirán locos, algunos nos dirán materialistas, pero es que esto no tiene nada que ver lo que diga la gente, es lo que Dios te habla a ti en tu espíritu, en tu corazón, la guianza del Señor para Él poder romper el techo financiero o aquello que está deteniendo, que te hace estéril o que te hace perder o abortar las cosas que Dios te está mandando a hacer. Nunca le pidas a Dios lo que no estás dispuesto a entregar. Abraham le pidió un hijo a Dios. Perdón, Dios le ofreció un hijo a Abraham, pero inmediatamente para procesar a Abraham le dijo, pero me lo vas a entregar. Y Abraham tuvo que ver en la dimensión espiritual lo que él mismo confesó, dice, subiremos y descenderemos. ¿Cómo es que iba a descender con él si él lo iba a sacrificar? Porque Abraham recibió en el mundo espiritual las cosas, él lo pudo comprender, y lo dice Hebreo, dice que Abraham sabía que Dios era poderoso. ¿Por qué no se negó a entregarle a su único hijo? Porque él sabía que Dios era poderoso para levantarlo.
Si Dios te está pidiendo algo financiero, no creas que estás perdiendo. Suficientemente Dios es poderoso para hacer que aquella semilla se multiplique, para que aquel camino se abra, para hacer que tu vida espiritual sea mayor, para que tu hogar se funcione mejor. Necesitamos conocer más de Dios, de sus principios. Dios va a probar y prueba a todos sus hijos. Eso es una regla que Dios no está dispuesto a pasar por alto, porque nos haría mucho daño. De que Dios te entregue finanzas si primero Él no te procesa en esa área. De que Dios no le puede entregar un ministerio grande a la gente si primero no es fiel en lo poco. Porque ¿a quién le estamos ministrando? ¿De quién es el ministerio? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es el llamado? ¿Quién me llamó? Todas esas cosas van a ser definidas en un proceso. Todas esas cosas van a ser definidas en un proceso, en una prueba. Y el diablo te va a venir a tentar. Te va a venir a tentar entregándote otro ministerio del que Dios te entregó. Así como la tentación del propio Satanás entregándole un reino a Jesús. Le dijo, si tú te postras delante de mí, yo te entrego el reino y toda la gloria de este reino. Imagínese usted la tentación, hermano. Le estaba pidiendo prácticamente que le vendiera el alma. Mire, le estaba ofreciendo otro reino. Es decir, Satanás puede ofrecer algo parecido a lo que Dios te entregó. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Espero que haya sido de mucha bendición este corto video. Dios me lo puso en mi corazón. Yo venía caminando hacia mi casa y Dios me habló acerca de eso. Y yo sé que es para bendición de todos nosotros. Yo no estaba pensando, pero yo sé que es una bendición de parte del Señor para nosotros. Y sé que para muchos de nosotros esta palabra es asertiva, va en el medio y está dando en el blanco. Porque tenemos que aprender a diferenciar lo falso de lo verdadero. Aquello que se parece pero no es. Y tenemos que diferenciarlo con lo que es. Y mira, lo que es invisible en muchos casos. Dice la Biblia que lo que vemos es producto de lo que no vemos. Es decir, que lo verdadero siempre viene del mundo espiritual. Ves primero lo espiritual, te tienes que convencer, te tienes que embarazar, tienes que pasar la prueba en el mundo espiritual, para que luego sea promocionado, sea bendecido, sea galardonado. ¿No ves lo que dice la Biblia? Entra tú en secreto y Dios te recompensará en público. El mismo principio. El mismo principio. Bendiciones, se les ama mucho. Por aquí su amigo Omar Fuenmayor. Y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos ustedes. A mí me fue de mucha bendición. Todo lo que compartimos fue de mucha bendición y edificación. Se les ama mucho. Shalom. Espero que usted pueda compartir con sus compañeros, amigos y familiares este video, porque creo que va a ser de mucha bendición. Se les ama mucho. Bendiciones.